Un pueblo sin conocimiento de su historia, orígenes y cultura es como un árbol sin raíces. Marcus Harvey. Conocer de dónde venimos es fundamental para valorar lo que somos y conservar la identidad cultural. Saludos estudiantes y familia. Con la frase de Garvey iniciamos el encuentro de hoy. Me siento muy feliz de estar con ustedes. Espero que se sientan muy bien y que estén activos para compartir experiencias de aprendizajes con nosotros en este día. Es preciso recordarles que debemos continuar cuidándonos del COVID-19 por el bien de todos y además para ayudar a combatir esta pandemia, asumiendo las disposiciones de salud como el uso de mascarillas, lavado de manos y el distanciamiento físico, que implica permanecer en el hogar para evitar el contagio. Recuerda, en la unión está la fuerza. El propósito de la clase de hoy es identificar los principales aportes de los grupos culturales que han conformado la identidad cultural dominicana. En esta entrega trabajaremos los principales aportes de los diferentes grupos culturales que han conformado la identidad nacional dominicana, su importancia y sus antecedentes históricos. Un tema que resulta muy apasionante, ya que aprendemos sobre nuestras raíces culturales y justifica nuestras conductas en la sociedad. ¿Les gustaría tomar parte de este viaje educativo hacia la identidad dominicana? Pues vamos. Pero antes, prepárate con los materiales que necesitarás en la clase de hoy. Cuaderno, libros y revistas de historia, lápiz o bolígrafo, tu goma de borrar y un diccionario o tu móvil para realizar consultas en línea. ¿Ya están listos para aprender sobre la identidad cultural dominicana? Sabía que dirían que sí. Todos nos sentimos orgullosos de ustedes por estar pendientes y motivados en seguir enriqueciendo sus conocimientos. ¿Te has fijado que cuando nace un nuevo miembro en la familia, siempre le buscamos las similitudes con los demás integrantes? Que si tiene los ojos de la abuela, la nariz de papá, el pelo de la tía, en fin, es normal que tenga rasgos de los parientes. Aún así, la persona que ha nacido es diferente de cada uno de ellos y formará su propia personalidad. Eso mismo pasa con nuestra cultura. Se ha formado con aportes de diferentes grupos, pero con una esencia única. En la clase pasada abordamos el tema de la cultura y conocimos algunos conceptos y elementos que la forman. También abordamos otros términos como diversidad y tradición, que ayudarán a comprender mucho mejor la clase de hoy. Iniciemos estableciendo la diferencia entre identidad y diversidad. De acuerdo a la Real Academia Española, la identidad es el conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás. A diferencia de este concepto, el sitio web significados.com conceptualiza la identidad cultural como el conjunto de peculiaridades propias de una cultura o grupo que permiten a los individuos identificarse como miembros de este grupo, pero también diferenciarse de otros grupos culturales. Esas peculiaridades propias de la identidad cultural la constituyen el lenguaje, los valores, las creencias, las costumbres y tradiciones que manifiesta una comunidad
en sus comportamientos. Estas actuaciones son las que despiertan el sentimiento de pertenencia o identificación de los individuos pertenecientes a una comunidad o grupo, en tanto que, según lo expresa la UNESCO en la Declaración Universal sobre Diversidad Cultural en el 2001, la diversidad se manifiesta en la originalidad y la pluralidad de las identidades que caracterizan a las sociedades y los grupos que la componen. Esto nos ayuda a comprender las acciones de los seres humanos dentro de una sociedad. Por ejemplo, algunas comunidades o provincias de nuestro país se caracterizan por tener una gastronomía específica o alguna celebración religiosa popular, como el espacio cultural de la Cofradía del Espíritu Santo de los Congos de Villamella, inscrito en el 2008 en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, proclamado originalmente en el 2001. Se distingue en el campo de la música, de la danza y de las festividades populares. Para la historiadora Celsa Albert Batista, la diversidad expresa la existencia de elementos diferenciables aún en una misma especie, sea esta humana, animal, vegetal, racional o irracional. La UNESCO establece que la diversidad cultural es necesaria para el género humano porque es fuente de intercambios, innovación y creatividad. En este sentido, constituye el patrimonio común de la humanidad y debe ser reconocida y consolidada en beneficio de las generaciones presentes y futuras. Además, la Organización de las Naciones Unidas, a través de la UNESCO, también ha buscado la solución más idónea que les permita a los hombres y mujeres desenvolverse de manera adecuada y equilibrada para preservar y proteger la producción cultural. Nuestras sociedades están cada vez más diversificadas, por eso resulta indispensable garantizar la interacción armoniosa y una voluntad de convivir con las demás personas y grupos que se han caracterizado por sus identidades culturales, plurales, variadas y dinámicas. La cultura es muy variada, por eso debemos respetar las creencias de cada grupo. Por ejemplo, los dominicanos convivimos con inmigrantes que llegan a nuestro territorio de diferentes partes. Según el lugar de donde vengan, siguen aferrados a los símbolos y elementos culturales que responden a su identidad. En caso contrario, cuando nos toca convivir en otras naciones, nos identificamos por resaltar nuestros símbolos patrios y ritmos musicales como el merengue y la bachata, destacando así nuestra identidad cultural. ¿Se han preguntado alguna vez por qué es tan importante mantener viva la identidad cultural dominicana? Por si no lo sabías, mantener viva nuestra identidad cultural es tan importante y valiosa como nuestro medio ambiente. El acervo cultural o herencia patrimonial e histórica permite entender mejor otras sociedades y a nosotros mismos, nuestro pasado familiar y esos legados que van dejando a la sociedad a través de las influencias culturales que se transmiten de generación en generación, como son los mitos, creencias, entorno natural y social, la gastronomía, gustos y costumbres. También nos permite adaptarnos mejor a las influencias culturales extranjeras, haciendo que éstas nos enriquezcan en vez de simplemente copiarlas sin agregarles valor.
Preservar los aportes hechos por los distintos grupos culturales permite mantener viva la identidad cultural y el patrimonio legado de generaciones pasadas. Los valores, la educación y la tolerancia se asocian a la identidad cultural. Aquí se lo explico. Los valores. En significados.com se definen valores como los principios, virtudes o cualidades que caracterizan a una persona, una acción o un objeto que se considera típicamente positivo o de gran importancia para un grupo social. Mientras que los valores culturales son definidos de acuerdo a este sitio web como aquellos que representan un conjunto de creencias, lenguas, costumbres, tradiciones y relaciones que identifican a una sociedad o grupo de personas. De acuerdo a las definiciones conceptuales de valores y valores culturales, podemos ver que ambas se enfocan en el sentimiento de valoración por los elementos de la cultura que nos permite reconocer lo que somos, eso que nos pertenece, con lo que nos identificamos y nos lleva a mostrar respeto de la cultura nuestra y de la de otros grupos. Ahora veamos el papel de la educación en la transmisión, aceptación y valoración de la cultura. Siguiendo a Celsa Albert Batista 2014, la educación es un elemento de la cultura, pero a la vez la contiene y se convierte en un medio eficaz para transmitirla. De ahí que haya quienes definen a la educación como una actividad humana del orden de la cultura. La educación pauta el comportamiento del ser humano e impulsa a su humanización a través del desarrollo biopsicosocial, espiritual e intelectual, para que avance hacia la comprensión de sí mismo y su entorno en el marco del tiempo. La educación juega un papel importante, no solo para la transmisión de la cultura, sino para orientar las sociedades en los cambios conductuales y actitudinales que permite la tolerancia y aceptación de las diversas culturas y aseguran un mejor desenvolvimiento y convivencia en la sociedad. En la educación influyen la familia, las instituciones públicas del Estado y las instituciones privadas. Y por último, revisemos cómo la tolerancia entra en juego en la aceptación de la diversidad cultural. De acuerdo a la Real Academia Española, la tolerancia se refiere al respeto de las ideas, creencias o prácticas de los demás cuando son diferentes o contrarias a las propias. Por eso, una persona llega a ser tolerante cuando respeta las ideas y las opiniones que son diferentes de las suyas, sin llegar a discriminar o rechazar a esa persona. La tolerancia nos permite convivir en un mismo espacio con los demás, aún teniendo diferentes ideas y comportamientos. Llegó el momento para realizar una actividad. Luego de las puntualizaciones que acabamos de hacer, ya tendrás una idea bastante acabada de la diversidad e identidad cultural. Ya hemos visto cómo los seres humanos nos adaptamos y aceptamos o adoptamos la diversidad cultural, sabiendo que a través de los medios de comunicación y el mundo globalizado tenemos acceso a conocer y hasta a practicar conductas que no corresponden propiamente al acervo cultural dominicano. Está más que listo para la siguiente actividad. De la siguiente lista, selecciona las conductas que pertenecen propiamente al acervo cultural dominicano. A. Celebración del Halloween. B. Celebración de procesiones religiosas los 21 de enero. C. Ventas del Viernes Negro.
Y D. Comer habichuelas con dulce en Semana Santa. Las respuestas son la B y la D. La celebración propia de la cultura dominicana son las procesiones o manifestaciones religiosas del 21 de enero y comer habichuelas con dulces el Viernes Santo durante la Semana Santa. Estas se disfrutan en los hogares y se comparten con vecinos y amigos. ¿Cuáles grupos habitaban la isla a la llegada de los españoles? ¿Cuáles grupos habitaban la isla a la llegada de los españoles? ¿Cuáles elementos de nuestra cultura son un aporte de los primeros pobladores? ¿Cuáles elementos de nuestra cultura son un aporte de los primeros pobladores? ¿Cuáles elementos de nuestra cultura podemos considerar un aporte de los africanos? ¿Cuáles elementos de nuestra cultura podemos considerar un aporte de los africanos? ¿Cuáles prácticas o acciones ponen en peligro la identidad cultural de nuestro país? ¿Cuáles prácticas o acciones ponen en peligro la identidad cultural de nuestro país? Nuestra identidad como dominicanos y dominicanas ha sido el resultado de un proceso histórico en el cual hemos tenido la influencia de diversos grupos étnicos y culturales que de una forma u otra han aportado a nuestra identidad. Para que puedas ir contestando esas preguntas, pon mucha atención a la siguiente cápsula. En la parte oriental de la isla La Española, conocida también como la isla de Santo Domingo, está ubicada nuestra querida República Dominicana, la cual se caracteriza por su diversidad sociocultural. De acuerdo con Filiberto Cruz Sánchez, 2014, antes de la llegada de los españoles a la isla, se encontraba habitada por distintos grupos de aborígenes, siboneyes o barreroides, arahuacos, macoriges, ciguayos, caribes, igneris y taínos, en su mayoría provenientes de América del Sur. Estos grupos de aborígenes llamaban la isla Bohío, Babeque y a las partes más montañosas Haití, o sea, tierra de las altas montañas, aunque el concepto de este último término aún sigue siendo discutido por nuestros historiadores. La cultura dominicana tiene sus orígenes en la mezcla cultural de los aborígenes, españoles, africanos y otros grupos que se fueron integrando a través de la historia. La identidad cultural dominicana se fue construyendo con el tiempo, integrando elementos culturales, pero definiendo una línea propia que, en general, forma lo que somos culturalmente. De las tradiciones que heredamos de los aborígenes están la técnica para la confección del casabe, el cultivo de la yuca, los sistemas de cultivos agrícolas conocidos en la historia como el cultivo de las rosas y montones, que consistían en la quema y tala de árboles para sembrar entre cenizas, mientras que el de los montones consistía en la acumulación de las tierras fértiles para el cultivo. También hemos usado objetos de origen taíno como la batea, la hamaca, la coa y la canoa.
En nuestro lenguaje conservamos diversas palabras de origen taíno, como nombres de ríos, animales y plantas dados por nuestros primeros habitantes, entre ellos Yuna, Jaina, Nisao, Chabón, Osama, Camu, Mamey, Copey, Cacata, Jaiba, Conuco, Casabe, Cibao, Nigua, Yautía, Jagua, Huracán, Canoa, entre otros. Los primeros habitantes nos dejaron vasijas, asientos, tejidos y dibujos en el interior de las cuevas. Según Filiberto Cruz Sánchez, cuando los españoles llegaron a la isla, se encontraron con una sociedad muy distinta a las sociedades europeas de la época. Hacía miles de años que ya estaba habitada. Conforme al escritor Gonzalo Fernández de Oviedo, cronista de India, la isla estaba dividida política y territorialmente en 5 cacicazgos. Eran independientes uno del otro y cada uno tenía como gobernante un cacique o jefe. Esa es la versión histórica más aceptada sobre la división de la isla. En el cacicazgo de Maguá gobernaba Guacanagariz, en el de Maguana, Caonabo, en el de Maguá gobernaba Guarionex, en el de Higüey, Cayacoa y en el cacicazgo de Jaragua, Boechío. Según Marcos Taveras 2014, los cacicazgos identificados por el cartógrafo Andrés de Morales antes del 1508 son Caicimu, Cayabo, Bainoa, Guacaima y Huabo, que corresponden con diferencias ortográficas a los mencionados por las casas, como Caicimú, Cayabo, Huabo, Bainoa y Guacayarima. Llegó el momento de conocer los aportes de los diferentes grupos culturales a la identidad dominicana. Comenzaremos con los aborígenes, de los cuales conservamos el casabe o pan de yuca, como le llamaron los europeos, el ceviche, plato elaborado a base de pescado, el caimito, una sabrosa fruta, la abija, la cual se usa como colorante en las comidas, también el zapote, el mapuey, ñame y otros frutos. Como te has dado cuenta, diariamente consumimos uno que otro elemento gastronómico heredado de los aborígenes. Ahora veamos cuáles herencias tenemos de los españoles. De los españoles hemos heredado el idioma, costumbres y creencias populares, por ejemplo, la religión católica, la cual es la más popular en el pueblo dominicano. Además, en la gastronomía heredamos preparaciones como la sopa, el cocido, la paella, también las nueces, aceite de oliva, quesos, miel, el vino, entre otras. Los españoles además introdujeron animales y plantas como la caña de azúcar traída por Colón en su segundo viaje y el estilo de construcción. ¿Te has dado cuenta que nuestra cultura se ha ido formando con elementos heredados, pero con nuestro propio sello? Pero esto no para ahí, aún nos faltan elementos. Continuemos. De los africanos que fueron traídos a la isla de Santo Domingo en calidad de esclavos para laborar en los ingenios de azúcar y sustituir la mano de obra indígena en el trabajo, de ellos hemos heredado sus ritmos y bailes, como son los atabales o palos, las zarandungas, las salves, el gagá y los cantos de hacha.
También heredamos de su gastronomía los pasteles en hoja, los guisos y sofritos, el moro de guandules o gandules, los bollos, los tostones o fritos de plátanos, longaniza, morcilla, carne de cerdo frita, entre otras. Hay quienes entienden que del grupo que menos hemos heredado ha sido de los aborígenes. Sin embargo, las palabras de uso diario, los alimentos y algunas prácticas asociadas a la medicina tradicional hace tambalear esa teoría, mientras otros alegan que la mayor influencia la hemos recibido de los africanos. Pero una cosa sí es segura: si se margina o se destruyen valores que pertenecen a la cultura tradicional, dejando de lado su práctica o sustituyéndolas por otras nuevas, se incurrirá en la pérdida paulatina de esta, perdiendo con ella la identidad. Con estas informaciones tienes datos suficientes para completar las preguntas que te hicimos al principio. Pues ya sabes cómo los aborígenes organizaron el territorio de la isla políticamente, de cuáles grupos hemos recibido influencia cultural y los aportes que hemos heredado de cada uno, pero aún nos faltan más por aprender. Sí, así es, y es que nuestra cultura se transforma y llega a ser única a través de un proceso conocido como mestizaje, tema que abordaremos en una segunda parte. Te motivo a continuar investigando sobre los aportes de los diferentes grupos a nuestra cultura y ampliar los datos que te hemos ofrecido en el día de hoy. Esta ha sido una clase que me ha abierto el apetito. No sé a ustedes, pero yo ya quiero ir a recordar mis antepasados con un moro de guandules, o mejor, con un picalonga, tal vez un quesito y luego un vino. Bueno, de esta herencia cultural tiene una amplia gama en la gastronomía, pero también en la música, el baile, los ritos, entre otros. Así que pausaremos por ahora para retomar hablando de mestizaje. Les acompañó la profesora Celestina Heredia. Hasta una próxima clase. Nos vemos.